Pues bienvenida otra vez a esta asamblea de socios de dueños de acciones de Vino Ormacel. Vamos a procurar que en el siguiente año pues sean en febrero. Ahorita te voy a dar algunas explicaciones de eso. Hoy es 14 de enero del 2023 y también tengo pues programado que esto quede grabado en el canal de YouTube de Vina para que el resto de los socios, si tienen algo de tiempo o interés, lo vean. Entonces este video y pues, este documento está dirigido exclusivamente a dueños de acciones de Vina. Y bueno, vamos empezando. La orden del día es, vamos a hablar de la situación al primer trimestre de Vina, algunos cambios relevantes en el modelo que se hicieron. Vamos a hablar de la inflación global y luego un espacio de preguntas y respuestas. Y dentro de eso tengo contemplado quizás vengan preguntas tuyas acerca del peso mexicano ante el dólar americano, lo que está pasando últimamente. Entonces, pues vamos directo al tema. La situación financiera al día de ayer, quiero ponerla a la luz de lo que ha estado pasando a manera de progreso. Entonces, nosotros iniciamos operaciones en marzo del 2021. Era un capital contable de 84,000 pesos. Y si lo divides entre el número de acciones que había en circulación, que se pusieron en circulación, pues son a 100 pesos. Así empezamos a 100 pesos nominales, ¿no? Y luego, después de un año, tuvimos una reducción en el valor contable de la acción. Y si tú el dinero lo hubieras comprado en el SP500 de un fondo como Vanguard, pues habrías tenido 112 pesos a ese momento. Pero pues las cosas empezaron a complicar a inicios del 2022 y empezó a bajar todo durante el 2022. Entonces esos 112 pesos serían 98 pesos para septiembre y nuestros 89 pesos por acción se redujeron a 65 pesos para septiembre, el 30 de septiembre. Y luego a diciembre del 2022 pues estaría en 100 pesos si estuvieras en un fondo. Es un fondo hipotético de Vanguard de SP500 porque obviamente este número sería más bajo porque te cobran comisiones por la administración si tú pusieras ese dinero en otro lugar. Nosotros a diciembre estas acciones de 65 pesos valían 68 pesos, aunque nosotros tenemos la política que de septiembre a marzo el precio es de 65 pesos. Y el corte que hice al viernes, de este viernes de esta semana, se revaloró todo, se había revalorado durante el mes de enero, pasamos de 68 a 85 pesos por acción, aunque tú puedes entrar a 65 pesos hasta marzo. Y el valor del capital contable, este es estimado, es de 326,000 pesos, casi 327,000 pesos, con 3,851 acciones en circulación. Entonces, ya somos quizás alrededor de 4 veces más grandes desde que empezamos en cuanto a capital contable. Y bueno, sí ha habido esta reducción en el valor contable por acción, pero ahorita lo voy a explicar más a detalle. Y bueno, vamos empezando. Normalmente, probablemente en el futuro, mientras más grandes vayamos a ser, no voy a dedicar tanto tiempo a hablar de cada una de las posiciones que tenemos en la compañía, pero en este caso, por ser una excepción en donde tenemos casi todo concentrado en Alibaba y en Meta Platforms, sí quisiera volver a platicar de esta situación. Yo creo que en esta gráfica puedo ilustrar muy bien la manera en la que he estado pensando acerca de cómo colocar el capital en Vina. Aquí está, por ejemplo, lo que pongo aquí en esta gráfica, pongo una fecha, que son cortes que hago trimestralmente, y cuál era el precio promedio de ese mes, por ejemplo del mes de marzo, y cuánto en promedio se movía durante ese mes de las acciones, cuál fue el promedio. Y en este escenario, cuántas acciones compraba o cuántas acciones compré. Esto es como una gráfica donde muestro el comportamiento y luego aquí para ilustrar pongo la utilidad operativa de los últimos 12 meses a ese momento de Alibaba. Entonces, por ejemplo, en el 31 de diciembre del 2016 Vina no estaba haciendo operaciones
con Alibaba. Estábamos en nuestra prueba piloto y teníamos otro tipo de acciones, no era con Alibaba. Y Alibaba tenía una utilidad operativa de alrededor de 4.700 millones de dólares al año en 2016. Y con una utilidad operativa de 4.700, el precio era de 87 dólares. Entonces, esto ya es como para ponerte un comparativo de dónde pudo haber estado el precio en el pasado y luego qué fue lo que pasó 4 años después. La utilidad operativa ya era 3 veces más grande, como de 4.700, y el precio de la acción fue 3 veces también más grande, de 87 a 24, a 240 dólares. Este era el escenario donde este es un trimestre antes de que empezara otra vez Vina sus operaciones. Y aquí está, se movían alrededor de 26 millones de acciones diariamente entre los que hacen trading de acciones de Vina. Entonces, aquí lo que trato de ilustrar es, nosotros empezamos comprando, cuando recién empezamos, a mí me parece que es una empresa extraordinaria. Yo les digo que nuestra tesis es negocios extraordinarios a precios razonables, y a mí me parecía que un precio de 226 dólares era un precio pues a descuento del precio máximo que alcanzó en septiembre de alrededor de 300 dólares por acción. Entonces para mí 226 dólares pues era bastante económico y había potencial de regresar a este precio. ¿Por qué había llegado alrededor de los 300 dólares Alibaba? Porque Alibaba es una empresa donde tú puedes mezclar las nociones que tienes de Amazon, ¿no? Pero en China. Y tiene márgenes mucho más amplios, márgenes operativos y de utilidades mucho más amplios, pero además están entrando al tema también de los servicios de web services, como los de Amazon Web Services, pero en un país donde casi no tienen competencia. Entonces a mí me parece que ya están surgiendo competencias de Alibaba, pero alcanzar la posición competitiva que tiene Alibaba en China les va a costar muchísimo trabajo a sus competidores alcanzarlo. Es el super líder. Pero además tiene así como Mercado Libre tiene algo que se llama Mercado Pago, aquí lo podríamos identificar, o un sistema de pago, o como Apple tiene su sistema de pago, Alibaba tiene su propio sistema de pago que funciona dentro de China, que se llama Ant. Y esta empresa Ant, el director general de Alibaba hizo algunos comentarios contra el Partido Comunista Chino, y entonces le frenaron la salida a bolsa de Ant, que es la empresa de pagos de Alibaba. Y entonces fue cuando empezó el nerviosismo acerca de si el Partido Comunista iba a detener los negocios de Alibaba. Y esa es una de las explicaciones de la caída de acciones, del precio de la acción de Alibaba. Entonces, a mí, cuando estábamos a finales del año 2021, nosotros teníamos ganancias dentro de lo que habíamos comprado de acciones de Google. Y yo desde entonces, ahorita vas a ver por qué, tenía esta preocupación de que íbamos a entrar en el periodo recesivo que estamos experimentando ahora. Yo lo alcancé a ver para 2021. Y entonces yo decía, pues, me parecía muy asimétrico que unas acciones que llegaron a valer 300 dólares estaban alrededor de 130, 140 dólares aquí en noviembre cuando hice la operación. Y por eso en este trimestre se refleja que compré 57 acciones de Alibaba. Pero no las compré a 118, las compré a 120, 130 dólares. Y siguió cayendo el precio. Para diciembre del 2021, el precio llegó a alrededor de 118. Vean cómo aquí se comerciaban alrededor de 16 millones diarias y aquí se llegaron a comerciar 26 millones. Y todavía durante este trimestre, cuando inicia el conflicto entre Rusia y Ucrania, se dispararon los precios del petróleo en febrero. Y aquí llegó un punto donde yo pensé que era el punto más bajo al que comerciarían acciones de Alibaba. 50 millones de acciones diarias del nerviosismo, llegó a 103 dólares por acción. Y aquí es donde yo compro 29 acciones más de Alibaba, que es donde está la mayor parte de las compras de nuestra posición. Pero en China, pues se mantuvo las restricciones COVID, se mantenía el pesimismo acerca de si efectivamente el gobierno chino iba a frenar las acciones de Alibaba y bueno, sus operaciones, y el precio de acción siguió cayendo durante todo el año,
$103, $107 durante junio. En septiembre, esta es la explicación por la que cayó nuestro precio de valor por acción, porque una gran mayoría del dinero que tenemos de capital contable está colocado precisamente aquí en Alibaba. Llegó a $86, incluso en octubre, aquí no está porque estoy poniendo aquí el precio al final del trimestre, pero en octubre incluso llegó alrededor de $60 por acción en Alibaba. Y yo aproveché justo en ese momento, compramos algunas acciones y luego para diciembre compramos algunas más, y por eso en el trimestre se refleja que compramos 22 acciones. Entonces yo sigo pensando que un negocio que ya factura pues casi el triple de lo que facturaba en 2016, no tiene lógica que el precio llegue hasta 88 o a $60. Este es el tipo de oportunidades que nos gustan aprovechar para Vina, y porque el valor de 14 mil millones de dólares de utilidad operativa pues es mucho más. Ahora a principios de enero se reabre China tras las restricciones COVID y comienza un relajamiento bursátil. Obviamente hay una especie de guerra fría entre China y Estados Unidos, lo cual también pone cierto nerviosismo. De hecho, durante todo el año de 2022 esa era la pregunta de si iban a deslistar a China o esta empresa que es China de la bolsa de Estados Unidos. Pero a mí me parece que pues los juegos políticos creo que están bien que funcionen, pero yo creo que Alibaba es una empresa lo suficientemente importante o interesante o valiosa como para que por un capricho político se pierda una relación comercial que puede incluso afectar hasta a inversores americanos que están ahí, ¿no? Entonces, ahorita está rebotó, y entonces de los $88 a los $117 nosotros alcanzamos a comprar aquí algo de acciones y ya tenemos pues ganancia que es... pero yo siempre les insisto que no hay que ver esto en el corto plazo, ¿no? Nosotros, estas decisiones que se toman son decisiones que se ven reflejadas en los siguientes 4 o 5 años. Yo espero que para bien, y espero que recupere su valor, ¿no? Para mí, insisto, $200 en mi modelo de 2020, 2021, $200 ya era muy barato. Entonces yo espero que llegue nuevamente a estos niveles y pues nosotros tener una pues ganancia razonable para esta posición. El promedio, ya cuando tú sumas las compras a 226, a 118 y a 88, nuestro promedio es de alrededor de $128 por acción. Entonces, si regresa a los $200 o 220, que era donde yo pensaba que todavía estaba a un precio razonable, pues vamos a tener una ganancia significativa o al menos interesante. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues no hay forma de sacar una bolita mágica, ¿no? Entonces, esta es la posición de Alibaba, y me voy a ir a la siguiente posición en Meta Platforms. Meta Platforms es Facebook, y pues pasó otro fenómeno, no es igual, pero es un prejuicio generalizado que ocurre a nivel social. Es un fenómeno muy interesante que ocurre que una opinión, y como las personas normalmente no tienen muchas ganas de profundizar acerca del conocimiento real de las cosas, pues se va haciendo pandémica una opinión que pudiera ser verdad, pero que también pudiera ser mentira. Y entonces cuando ocurren esos prejuicios generales es donde se crean las oportunidades. Quiero que lo veamos aquí. Por ejemplo, en 2016 el precio de Facebook era de alrededor de $118, y aquí era lo que tenía una utilidad operativa de $13 mil millones. Y conforme después de 4 años, pues ya era 3 veces más grande en tamaño, a $32 mil millones, y la acción era 3 veces también más grande. Pero aquí es donde les digo, aquí es donde se alcanza a ver lo que les comentaba. En Estados Unidos, el punto más alto del Standard & Poor's de la bolsa americana, pues llegó aquí a finales de diciembre del 2021, y luego a partir de ahí comenzó la caída. Entonces aquí se conjuga, nosotros teníamos 2 acciones, igual cuando comenzamos Vina,
teníamos una acción más, compramos durante junio, y aquí están alrededor de $300 en promedio, 6,000 pesos de mexicanos. Y yo siempre he pensado que es una gran empresa porque sigue subiendo sus utilidades operativas de 32,000 a 46,000 millones. Y entonces aquí ya teníamos 8 acciones. Tampoco es tanto, pero pues finalmente es patrimonio capital que ustedes aportan. Y luego, igual, inicia el conflicto entre Rusia y Ucrania. También para finales del año 2021, Facebook cambia su nombre a Meta Platforms, ¿sí? Hablando del metaverso, introduciendo el concepto del metaverso, que es una idea que surgió probablemente durante la pandemia, asumiendo que íbamos a estar todos encerrados. Y entonces, al cambiar su nombre de Facebook a Meta Platforms, se crea un prejuicio generalizado de que Facebook está haciendo todos sus gastos y todos sus esfuerzos para crear el metaverso. Sin embargo, Facebook tiene máquinas de dinero, tiene WhatsApp, tiene Instagram y tiene la integración probablemente de pagos, y el mismo Facebook es una máquina de dinero. Obviamente surge TikTok, surgen otros competidores por nuestra atención, como una especie de reto de la red social. Pero si se fijan, de 2021 al 2022, pues duplica su utilidad operativa Facebook, sigue siendo una máquina de dinero, pero el precio de la acción se desplomó. Entonces, los nerviosismos de que si el metaverso va a funcionar o no va a funcionar, porque así comenzó la plática de Mark Zuckerberg, hicieron que cayera el precio de la acción hasta $117 en diciembre. Y ahí nosotros sí, obviamente cayó un poco más de $117, alrededor de $100, y nosotros también aprovechamos ahí y compramos lo doble, duplicamos nuestra posición. Entonces, esta caída de $330 a 117, a mí me parece que es un prejuicio generalizado. No me parece que esté justificado, y pues es casi 75% llegó a caer. Y nosotros, cuando compramos el doble de la posición, pues compramos a descuento, un negocio maravilloso, ¿no? Que ese es básicamente tanto el caso de Alibaba como el caso de Meta Platforms. Para los inversores por valor son casi oportunidades de libro, son negocios maravillosos, muy poderosos, muy bien financiados, con ventajas competitivas, pero que por un descuento se crean estos descuentos por un prejuicio generalizado que en mi opinión no se sostiene. Entonces, ¿cuál es nuevamente la tesis? Es que el mercado, que está compuesto de gente muy inteligente, vuelva a sus sentidos y regresen nuevamente a Meta Platforms. Y cuando regrese el mercado, cuando acabe este prejuicio general acerca de si Meta va a poder o no sobrevivir el futuro, pues en mi estimación es que regrese a los $300. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues no, yo no les puedo prometer, pero sí, aquí ya veo una recuperación de los 117 a los $136. Entonces, esas son las dos grandes decisiones que se han cometido. Esta diapositiva yo se las puse en la presentación del año pasado, desde inicios del 2020, pero siempre ha sido. Warren Buffett le llama al mercado que el mercado es una máquina de votación. Primero es una máquina de apuestas que luego se convierte en una máquina de votación. Entonces la gente hace apuestas como arriesgadas, pero luego las cosas por su propio peso caen. Entonces eso es lo que yo sostengo, y esa es parte de lo que estamos aprovechando en Mina. Entonces yo lo que quiero decir es que acuérdense que yo siempre he insistido que este capital contable esté colocado en pedazos de empresas que valgan mucho más de lo que su precio es. O sea, mi hermana, justo tú me regalaste una libreta una vez que decía: precio es lo que compras y valor es lo que adquieres, ¿no? Entonces nosotros estamos adquiriendo valor a precios de descuento, y eso es lo que está generando este cambio en el valor contable, porque existe este prejuicio generalizado, pero yo pienso que eventualmente el prejuicio se tiene que subsanar, y esos negocios valen quizás mucho más de lo que estamos en este momento pagando, ¿no? Entonces, esta diapositiva. Otra vez también el año pasado les hablé de este pensamiento masivo, que es cómo son los rumores, así como en la preparatoria, ¿no? Que alguien se hacía la fama de algo,
y entonces era difícil que todo ese prejuicio generalizado cambiara, pero cuando cambia, cambia de manera muy violenta, ¿no? Entonces lo vemos en la naturaleza, los cardúmenes, lo vemos en las parvadas de aves, y en este caso pues no es nada más, no hay que pensar en pequeños inversores, vamos a pensar en fondos de pensiones en Estados Unidos, en afores como las de México, que acumulan una inmensa cantidad de dinero para el retiro de trabajadores, y sus administradores toman decisiones muchas veces que no están alineadas con la multiplicación de este patrimonio, sino defensivas para evitar la pérdida. Entonces, eso hace que todos de golpe, y además están coordinados y además están manejados por grandes instituciones como State Street, como JP Morgan, etcétera, y entonces todas las decisiones son de golpe y van hacia lo que los analistas de ellos dicen, y tienen muchas políticas y tienen muchos procedimientos burocráticos que pues son elefantes enormes, ¿no? Que tienen que moverse, y entonces ellos mismos, siendo tan grandes, crean oportunidades como las que estamos viendo para nosotros, que somos pequeños, que somos ágiles y que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces yo aquí está un poco, esto fue de la primera asamblea. El valor extrínseco pues es el precio, y es, digamos, una contracción de la palabra prejuicio. Entonces el precio de algo en realidad es el prejuicio general acerca de algo, y el valor intrínseco es diferente, es el valor por sí mismo, y aquí yo les ponía el ejemplo del sol, el pan, el carácter de una persona. Entonces lo mismo pasa aquí. Yo pienso que el valor intrínseco de las acciones de Alibaba es mucho mayor que el precio al que se está comerciando, y lo mismo aquí está en Meta Platforms. Yo pienso que esta capacidad de generar utilidades con márgenes muy amplios como el de Meta pues está pues es un menosprecio del mercado acerca de esta capacidad por algún prejuicio que ellos alcanzan a ver, ¿verdad? Entonces ya veremos si con el paso del tiempo, aquí está, les pongo esta ilusión óptica, tú puedes ver a una anciana o puedes ver a una joven que está mirando hacia allá, ¿no? Y igual en este caso puedes ver a un anciano que está con la cabeza hacia abajo, pero también puedes ver a una señora. Entonces muchas cosas dependen con qué lentes las miras. O sea, las cosas valen lo mismo, pero dependiendo de los lentes con los que lo mires podrían tener diferentes precios. Y lo que me encanta de esta disciplina, a mí me parece que es pues netamente espiritual, es que es tomar decisiones con lo mejor que se pueda acerca de lo que creemos que es realidad. Y bueno, aquí les quiero comentar acerca de la inflación global. Esto está en la carta cuando se las mandé. Esto me llama mucho la atención. Estos son millones de dólares. Los americanos le llaman trillions. Nosotros en español le llamaríamos billones de dólares. Y vean cómo yo nací en diciembre del 82. Había 0.5 billones de dólares circulando en la economía. Y ya ahora en diciembre cumplí 40 años. Entonces esta es una gráfica como de 40 años. En el 92 había 1 billón. En el 2002 no hubo muchos cambios en cuanto a oferta monetaria, cuántos dólares circulando había en la economía mundial, porque muchas monedas también se basan en el dólar. Y luego para 2012 se duplicó este tamaño, pero para 2022 se hizo 10 veces pues esto es durante la pandemia. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo estamos viendo, digamos, con un telescopio de 40 años, y luego ahorita lo vamos a ver un poco más cerca. Pero vean, por ejemplo, aquí la población global era de 4.6 mil millones de personas. Ahora estamos alrededor de las 8 mil millones de personas. O sea, sí ha habido un crecimiento de la población, pero la cantidad de dinero disponible para la población de 8 mil millones se hizo abrumadoramente diferente. Entonces, si por ejemplo aquí está el mismo cambio de la circulación, si se duplicó, ahora se hizo casi 8 veces respecto a 2012, en cosa de 10 años. Y vean el cambio de la población, pues es diferente, es más como más estable. Y aquí está, si dividiéramos el número de dólares entre el número de humanos, de 330 dólares que había disponibles, ahora hay 2.500 dólares disponibles por persona. Entonces aquí está esta gráfica, es la misma. M1 es la cantidad de dinero que circula en la economía, y aquí está los mismos números que les mostré, pero ahora a manera de gráfica. Esta la puse en la del año pasado. Entonces
esta para mí es otra explicación de por qué colocarnos en Alibaba la inmensa mayoría de nuestros portafolios, porque me da preocupación la economía americana con este cambio en la cantidad de dólares que hay circulando. Entonces, este ya es un poquito más un acercamiento del año 2019 al 2022 para que veas qué es lo que en realidad ocurrió. Del 2018 al 2019 cambió más 5%, pero del 2019 al 2020 durante la pandemia fue a más 340%. Entonces, todavía estos eran los niveles de inflación de año con año, pero si se fijan, el cambio brusco de oferta monetaria es el que causó la inflación de 5.4 al 8.2%, y ahorita vamos a ver el último número, pero este está en su reporte de Bina. Y vean el cambio de la tasa el cambio de las tasas de interés. Lo vamos a ver allá en otra diapositiva tengo las tasas de interés, pero vean cómo es casi lo doble del 2021. Entonces, si tú tenías dinero prestado y tenías calculado a una tasa, y esta subida brusca de la tasa de interés, pues cambia todos tus modelos de lo que estás haciendo con el dinero que pediste prestado, porque tienes que pagar intereses sobre esto. Entonces, si pediste prestado $1,000, pues probablemente no es un problema pagar la tasa de interés porque tendrás capacidad de pago. Pero si pediste prestado $100 millones y no encuentras un lugar donde se pague esa tasa de interés, entonces ya te estás metiendo en aprietos, y eso es una de las razones por las que probablemente entremos en este periodo de recesión en Estados Unidos, y bueno, vamos a ver qué pasa en México. Entonces, esto es lo que pasó en el mercado de Estados Unidos, el SP500, pero bueno, ahorita está cambiando todo, está reduciéndose, y yo creo que va a ir todavía más hacia abajo durante los siguientes meses, pero no me gusta mucho hablar acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro. Aquí está, yo puse septiembre de 2018, a finales de septiembre de 2018, este es el número, ¿no? 3.7 a 20.3, entonces hay un cambio de 5 veces la oferta monetaria. El IPC en Estados Unidos, pues la inflación es de más 18% de 2018 a 2022, y aquí está el cambio en la tasa de interés de 4.8% a 6.4% para las empresas que son estándar, y del SP500 es más 38% desde septiembre de 2018. El otro cambio que ya este es un corte abrupto de lo de la inflación, y el cambio, ahora vamos a hablar de Bina, cuáles son los cambios que implementé y que están en la carta también que les mandé. Pues básicamente hay un cambio fundamental, que es que pienso que Bina debería funcionar más como una granja que opere conforme al año natural. Aquí está un libro que escribí de hecho durante el año pasado, habla acerca del tiempo, y pienso que deberíamos respetar este tema de las estaciones. Entonces este es verano y este es invierno, ¿no? Entonces es este año, por ejemplo, y entonces este es el solsticio, digo el equinoccio, este es el solsticio, y luego este es el equinoccio, y entonces así es como yo pienso que las decisiones de colocación de capital van a empezar a ocurrir durante este cierre, y al terminar el cierre, por eso cambié la fecha de fin de año para septiembre, o sea, de diciembre la movimos para septiembre, y a partir en septiembre es donde vamos a hacer un cálculo de dividendos. Entonces, las acciones que tú tienes hoy en Bina te van a dar una especie de ganancia, de dividendo. Entonces, lo vamos a calcular a final de verano. Durante estos meses antes de diciembre te vamos a decir cuánto es, y espero que se paguen después de que estén decretados, ¿no? Nosotros podamos hacer ese cierre, pero fiscalmente tenemos que reportar como en México se reporta a diciembre, pero no, esto no nos afecta, porque finalmente son cálculos, ¿no? Entonces, el propósito de los dividendos, yo no les puedo decir qué hacer con sus dividendos, pero sí voy a promover que sean generosos con lo que obtengan de Bina. Entonces, no hay una cifra pequeña, no hay una cifra grande, pero lo que yo me gustaría promover en ustedes es que lo que recibieras, pues lo donaras a algún familiar tuyo que tenga alguna necesidad, a alguna caridad, en algún lugar donde haya
problemas, pues que tú empieces a desarrollar ese corazón generoso con lo que obtengas de Vina, pues en gratitud por lo que has invertido en Vina. Entonces, pero no por eso nadie se va a sentir mal porque te lo gastes en ti, ¿verdad? Es nada más una propuesta para hacer adaptaciones, que Vina funcione como granja y que tú tengas una cosecha anual de lo que sembraste en Vina. Y nuestras asambleas, por tanto, nosotros al hacer el cierre en septiembre, serían en alrededor como en febrero, más o menos por aquí, a inicios de febrero. Pero eso no, la asamblea no va a detener mis decisiones de colocación de capital. Y bueno, ese es el cambio más importante que tiene el modelo de Vina. Tampoco no creo que nos vaya a detener para tomar buenas decisiones, ni tampoco creo que nos vaya a afectar. No voy a repartir toda la utilidad, pero va a ser una parte de la utilidad para que, sobre todo, promover este tema de la generosidad. Y el otro cambio pues es la inserción de Betzela en el ecosistema de Vina, que es pues si algunos de ustedes tienen algunas ideas de negocio que siempre han querido echar a andar, pues está Betzela, que es una especie como de fondo presemilla para desarrollar una idea de negocios. Y luego pues las más exitosas, la probabilidad de éxito no es muy alta, es probablemente 1 de cada 100 proyectos pueda tener éxito, pero tengo contactos, tengo amigos, tengo una idea, un modelo de cómo hacer que estas ideas despeguen, ¿no? Entonces es pasar de la adopción de innovadores, pasar este abismo es el que les digo que puede generar el fracaso de una idea de negocios, y cuando ya sea algo que algunos fondos de capital de aventura entren, que esa es la idea de pasarlos de la etapa más temprana de presemilla a la etapa de éxito, pues ciertas acciones van a pasar a Vina, que creo que esto también va a ser muy valioso a Vina. Y bueno, el riesgo no lo absorbe Vina, lo absorbe Betzela, pero solamente las exitosas van a ir a Vina, ¿no? Y pues ustedes como socios de Vina pues tienen la prioridad sobre mi atención y sobre lo que se puede hacer acerca de esos proyectos. Entonces pues es invitarlos. Creo que en un entorno como el que se viene, que va a ser muy complejo, lo único que puedo recomendar, como les pongo en la carta, pues es ser muy valientes, ¿no? Cuando todos tengan miedo, ustedes ser valientes. Y bueno, son las opciones que hay. Es invertir en Vina. Está un proyecto que siempre has querido echar a andar y que no tienes muchas ideas, nos podemos sentar para ver cómo arrancarlo y escalarlo. Y bueno, la otra es hacerte más fuerte tú mismo en lo que tú sabes hacer. Entonces, pues muchas gracias y voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas. No sé si tengas alguna pregunta. Pues no, quedó muy padre, muy bien explicado. Yo tenía dudas sobre Alibaba. La verdad que está muy explicativo por qué pasó eso. Y de Meta también lo veo muy, muy normal. Pero está muy, muy bien explicado. Muchas gracias. Bueno, pues espero que, qué bueno que te pareció muy explícito. ¿Cuándo se van a recuperar? No lo sé, pero sí quiero hablar, si ya no tienes dudas, pues ir rápido al tema del peso mexicano, también porque lo voy a dejar para las redes sociales, por si alguien lo quiere ver. Mira, aquí está, a ver si aquí me puedes interrumpir, ya es más libre. Sí quería hacer la exposición, pero si no tienes dudas de lo otro, nos vamos directo a esto y también va a ser breve, pues. Ah, Aquí está el tipo de cambio. Le llaman spot porque es en ese momento, es como un puntual, ¿no? El tipo de cambio puntual, esa sería una traducción concreta. Y este es el año 2000. Yo en el año 2000 estaba en la preparatoria. Todo empezó porque Daniel, mi hermano, nuestro hermano, me hizo esta pregunta muy interesante. Me dijo, porque el otro día le hice un comentario acerca de que con el paso del tiempo de la inflación pierde valor tu dinero, ¿no? O sea, por eso es importante colocarlo. Entonces, él me dijo, bueno, si un dólar de hace 3 años, o sea, el equivalente del dólar de hace 3 años, ¿cuánto, o sea, perdí dinero o se ha perdido dinero con el cambio al tipo de cambio del día de hoy? Por ejemplo, porque estábamos platicando de cómo el peso estaba cayendo de los 19.92
y en este mes llegó a los 18.87, lo cual ha generado como preguntas de por qué si hay inflación el tipo de cambio está bajando. Entonces, aquí está el tipo de cambio spot puntual, es como sacar una muestra al final de cada año. Y esto ayuda para ver periodos largos de tiempo. Entonces aquí son 22 años. Estaba yo aquí en la preparatoria, aquí salí de la universidad. O sea, tú misma también puedes hacer tus comparativas. Este es 2010, este es 2015, este es hace 2 años durante la pandemia y luego este es el año pasado, final diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si tú actualizas a la inflación el peso o este tipo de cambio, fíjate cómo los 18.87 en el año 2000, los 9.57 son los equivalentes a 25 pesos nuestros, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, a veces el problema de hablar del tipo de cambio está muy metido con el tema político. A los mexicanos, nuestras nociones de finanzas y de economía tienen este sesgo político porque se utiliza para promover a mi candidato o denostar al opositor, ¿no? Entonces, pero cuando tú aplicas la inflación, el factor de la inflación, resulta que el peso, pues, tiene el valor muy equivalente de 25 pesos y ahora es de 18 pesos. Esto es lo que costaría comprar un dólar, ¿no? Y lo mismo pasa con la inflación de Estados Unidos. Mira cómo la inflación de México, pues es una depreciación muy fuerte del peso. Pero no significa que el dólar no se deprecie. Y como lo hemos visto ahora que ya imprimieron muchos más dólares, pues también yo pienso que va a persistir el tema de la inflación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como un dólar del año 2000, necesitarías $1.68 para comprar un dólar del año 2000. Así como necesitas 25 pesos para comprar un dólar. Y entonces esto es lo que nos genera lo que vendría siendo el tipo de cambio ajustado o el tipo de cambio, digamos, si le quitamos inflación al dólar o actualizamos el peso y actualizamos el dólar, ¿cuál es el verdadero tipo de cambio de la moneda? Entonces, si llegó a los 20 y ahorita el verdadero tipo de cambio está alrededor de niveles de 2014, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? A ver, me voy a tratar de explicar. Muchos dicen que tiene que ver con las remesas, que hay muchos mexicanos que están mandando más dólares y a mí esto me parece muy interesante dejarlo aquí grabado. Esta es una cifra de millones de migrantes nacidos en México, en Estados Unidos. En el año 2000 eran 9.2 y para el año 2022 eran 10.6. Entonces, hay más mexicanos en Estados Unidos. ¿Por qué están entrando más remesas de Estados Unidos a México? Pues hay más 16% de mexicanos. No hay significativamente más mexicanos en Estados Unidos nacidos en México. ¿Cuántos millones de habitantes hay en Estados Unidos? Aumentó en la misma proporción. Si en el año 2000 había 282 millones, ahora hay 333 millones. Pero sí existen más mexicanos. Entonces, aunque somos más mexicanos, no estamos migrando en el mismo proporción de como estábamos antes. O sea, tú puedes dividir 9.2 entre 97 y diríamos que más 10% de los mexicanos estaban migrando. Pero ahora es menos del 10%, porque si tú divides 10 entre 132 es menos del 10%. Pero ¿qué fue lo que cambió? Que en el año 2000 no había tanta tecnología como ahora. Entonces habían 18 millones de operaciones de remesas, no había tantas redes sociales, no. Tú hacías un viaje de emigración y probablemente no sabías lo que en realidad estaba pasándole a tu familia y ahora hay más comunicación, ¿no? Entonces antes nuestros paisanos mandaban alrededor de 11,000 millones de dólares. Estas son cifras también actualizadas, las actualicé a dólares de 2022. ¿Por qué? Porque dicen, hay significativamente más remesas que antes, y la verdad es que no, porque los dólares del pasado pues valen más. Entonces 11,000 millones de dólares o sea, yo hice la división, ¿cuántas operaciones por migrante, verdad? Entonces, si había 18 millones de operaciones y había 9.2 millones de migrantes, entonces son 2 operaciones al año de 614 dólares. Pero ahora, con la tecnología y después de la pandemia en el año 2019,
aumenta significativamente la cantidad de operaciones de los paisanos y ahora hay alrededor de 14 operaciones por migrante y obviamente baja el monto, ¿no? Pero si antes mandabas 2 al año de $600, ahora mandan 14 al año de casi $400. ¿Por qué está ocurriendo esto? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hay de 18 millones de operaciones a 150 millones de operaciones? Mi teoría es, se conjuga lo de la pandemia, hay más tecnología, hay más redes sociales, ya sé lo que le está pasando a mi familia de allá, pero hay muchos más dólares circulando, porque muchos de estos dólares, una gran parte de estos migrantes nacidos en México que están en Estados Unidos forman parte de la economía informal de Estados Unidos. Entonces reciben ese dinero sin pagar impuestos y lo que hacen es mandarlo mejor a Estados Unidos en lugar de ser tratados casi sin derechos, casi como ciudadanos de segunda clase en Estados Unidos, pues prefieren mandar el dinero para acá. Esa podría ser una explicación. La otra es lo que les estoy diciendo como de generosidad, ¿no? Ya sé más bien lo que está pasando, ya no soy tan ajeno a lo que le está pasando a mi familia y ya envío más dólares. Entonces la pregunta es, ¿las remesas están provocando la depreciación del peso? Yo digo que no, pero que sí está cambiando la manera en la que está sustentado el valor del peso. Entonces dicen ellos, el nearshoring, que empresas que estaban en China están pasando a México, pero el número de inversión nueva extranjera directa en México pues no ha cambiado significativamente. Si ha aumentado alrededor de 19%, aquí está el efecto de la pandemia. Nuevamente aquí hice un corte, 7,000 millones de dólares en el 2020 y para 2022 también hice aquí un número estimado de 17,000 millones de dólares, pero no es mayor que lo que ocurría en el 2005 o en el 2010, ¿no? ¿Podría ser el petróleo? Pues tampoco, porque durante el 2010 el precio del petróleo era alrededor de $100 y también era de $100 pues ahora en este último año. Las reservas internacionales sí aumentaron significativamente. Para el año 2020 son de alrededor de 220,000 millones de dólares y en el año 2000 eran 56,000 millones de dólares, pero ahora hay más pesos que que en el año 2000. Entonces aquí la pregunta es ¿qué proporción hay de reservas internacionales respecto a la cantidad de dinero circulando? Si hay algo que me quieres interrumpir, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Sí me escuchas? Sí, no, vamos bien. Vamos bien, ok. Yo estoy aprendiendo, la verdad. Pues esa es la idea de Vina. Entonces, ¿cuánto dinero en pesos mexicanos hay circulando en la economía? Es que le llamamos M1. En el año 2000 había 101,000 millones de dólares circulando, pero para el año 2022 hay 341,000 millones de dólares. Esto es política monetaria. El Banco de México es el que, cuando platicamos, decimos se imprime el dinero, pero nadie maneja normalmente las cifras. Pero esta es la cifra. O sea, hay más base monetaria ahora que hace 20 años y esto explica una parte de la inflación. Entonces, aquí está la proporción. Había en Estados Unidos, como México no es una moneda de referencia mundial, pero Estados Unidos sí, había 18 veces más dólares que pesos mexicanos en la economía global circulando. Entonces, luego, para el 2005, 5 años después, había 2,000 millones de dólares. Es 2 billones de dólares, que es 2 trillions, ¿no? En americano, en Estados Unidos. Entonces, había 14 veces más que pesos mexicanos. Luego, en el 2010 no hubo un cambio significativo. Después de 5 años, alrededor de 2.5 billions, 2.5 trillones de dólares. Y vean la base monetaria de México, en realidad no es significativa respecto a los dólares que existen. Entonces era 12 veces más grande la base monetaria de dólares. Para el 2015 había 3,800 mil millones de dólares o 3.8 billones de dólares, que ya es 16 veces la cantidad de pesos que había. Pero el fenómeno que les decía es, se imprimió de 3.8 billones en 2015 a 20 billones para 2020, que es utilizando el argumento de la pandemia, ayudar a las personas, y sobreimpresión de dólares para mí es la causante del desajuste
de la cantidad de dinero que hay circulando. Es decir, hay muchos más dólares persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios a nivel global. Y este efecto se diluye probablemente porque probablemente la Reserva Federal piensa que no había suficientes dólares, ¿no? Pero al hacer este multiplicación de dólares circulando, es natural que exista una distorsión en el resto de las monedas. Entonces, aunque sí aumentó la oferta monetaria de pesos mexicanos de 240,000 millones de dólares a 318,000 millones de dólares, para el 2022 se estima que es alrededor de 340,000 millones de dólares en pesos mexicanos contra 19,000 millones, casi 20,000 o 20 billones de pesos, que si te fijas la proporción pasó de ser de alrededor de 18, 15 veces a 60 veces más dólares con respecto a pesos mexicanos, que para mí esa es la explicación pues más lógica de por qué el peso mexicano se va a empezar a apreciar, ¿verdad? No, o sea, bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Esta es para mí la síntesis. Sí son muchos números, no te preocupes, yo ahorita los voy a hablar. Esta tabla ya la vimos, ¿no? Entonces, el tipo de cambio puntual era de 9.57, pero si lo ajustamos, tanto dólares como pesos, es de alrededor de 15 pesos. Y el tipo de cambio máximo llegó aquí en 2020 a alrededor de 20 pesos y luego empezó una reducción de 2020 hasta la fecha 18.87. Pero vea, aquí está el fenómeno y aquí está lo que parece muy lógico y espero a ver si lo puedo transmitir de la forma más simple posible. La inflación de México era del 9%, mientras que en Estados Unidos ellos están acostumbrados a inflaciones muy bajas en los últimos 20 años. O sea, probablemente la generación que hoy trabaja era unos niños y no tomaban decisiones de compras cuando estas inflaciones existían, y conforme fueron yendo a la universidad y haciéndose más grandes y agarrando trabajos, pues llegaron a inflaciones de 0.7%. Entonces, la inflación de México también llegó a ser muy pequeña, el 2.1% durante el año 2015, este es 2015. Pero para el 2020 nuestra inflación ya alcanzó a los 3.2% y la de Estados Unidos llegó a 1.4%. Entonces, para el 2022 la inflación de México llegó al 7.8%, mientras este año cerró la de Estados Unidos en 5%. Entonces, si te fijas, el cambio de tu mente, de cómo funcionan los precios de las cosas, en Estados Unidos es casi 6 veces más grande el costo de la vida o el ritmo del costo de la vida contra el de México. O sea, nosotros estamos acostumbrados a estos niveles como país y Estados Unidos no está acostumbrado a estos niveles. La cifra de 2021 era 7.8% para Estados Unidos. Entonces, esta es la tasa que paga el gobierno de México por prestarle dinero. O sea, cuando el gobierno de México tiene que construir aeropuertos, refinerías, carreteras, Tren Maya, etcétera, promete esta tasa. Entonces, si has escuchado, dicen, Banxico acaba de anunciar que va a subir la tasa de interés. Es este efecto. El efecto de que Banxico suba la tasa de interés tiene el efecto en el CETE, que es a lo que el gobierno paga porque le prestes dinero. Entonces ahora el gobierno mexicano está pagando 10.7%. Entonces la nota del Tesoro de Estados Unidos pues pagaba 0.09%. ¿Sí? Entonces si ves este entorno, la inflación es de 1.4 mientras el pago es de 0.09%. Entonces estarías perdiendo dinero por prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí está este fenómeno donde la nota del Tesoro paga, o sea, el gobierno de Estados Unidos paga 4.25%, pero la inflación es del 5%. Sin embargo, la tasa mexicana es de 10.8%. Entonces, lo que están haciendo es que hay tantos dólares circulando y ellos dicen, pues prefiero ponerlo en un lugar donde existan las condiciones para obtener este 10.8% de ganancia por no hacer nada. ¿Sí me explicó o no me explicó? Porque esta es casi una tasa libre de... Pues no es una tasa libre de riesgo porque todo tiene riesgo, pero está garantizada por el gobierno mexicano que no va a caer en impago porque está manejado de manera
pues sobria en cuanto a su déficit fiscal. ¿A qué costo? Bueno, eso ya entra en la conversación política, ¿verdad? Pero pido prestado a una tasa muy baja del 5% y lo meto a los CETES mexicanos. Y para mí esa es la explicación de lo que ha estado pasando durante este mes, de por qué el peso se está apreciando. O sea, sobran muchos dólares, hay una cantidad excesiva de dólares y ellos están diciendo, si vamos a entrar en un periodo recesivo en Estados Unidos, ¿dónde lo coloco para tener rendimientos durante estos periodos tan problemáticos para... Ah, pues en México o en Brasil. Ve, este es el cambio de 2015 de la tasa a la tasa de la nota. Y este es el cambio en México. México resulta que es mucho más estable que Estados Unidos para la colocación de estas notas de deuda, ¿no? Entonces, aquí esto también se me hizo muy interesante. ¿Cuánto de las remesas está respecto a M1? En el año 2000 era 11% y ahora representa el 17%, ¿no? Y por eso les decía lo de la inversión extranjera, pues no me parece algo significativo. Me parece que lo más significativo es el cambio en las tasas de interés y la cantidad de dinero que hay circulando en pues dólares comparados con la cantidad de dinero que hay en pesos, ¿no? Que es esta. No sé si me di a entender, si tienes dudas o si te quedó claro. Sí, va muy claro, muy claro. Sí, está interesante cómo fue eso, que ves es más estable México de esa forma, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues tú puedes ser arrastrada, como te lo decía, ya vamos a concluir, pero como te lo decía, tú puedes dejarte arrastrar por lo que ves en las noticias y entonces la óptica que tú tienes acerca de las cosas puede distorsionar la manera en la que ves la realidad. Entonces yo por eso procuro alejarme mucho de conversar mucho acerca de sesgos políticos. Pues está bien porque así no te dejas llevar por el dijeron o las especulaciones y realmente ya con un análisis pues es algo más sólido, ¿no? Y puedes tomar mejores decisiones. Ahora, yo lo que estamos haciendo es comprar acciones de una empresa como China, donde tampoco ha habido una sobreimpresión de dinero para protegernos de una eventual inflación de lo que va a pasar en Estados Unidos. Y la otra protección, pues creo que Meta Platforms es una máquina formidable como negocio. Entonces esa también me parece una buena jugada. Me parece más sustentable la de China, la de Alibaba. Pero bueno, ya veremos con el tiempo. Espero que el siguiente año que tengamos esta reunión, pues sea todos con caras muy felices, ¿no? Aunque bueno, no sé cómo va a pasar, cómo vamos a pasar este periodo tan complicado, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta, comentario? No, muy bien, muy bien. Muchas gracias y esperemos que este 9 año sea mejor y pues a seguir invirtiendo. Así es. Pues muchas gracias y pues nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós.